La manera de cerrar este episodio de 90s y 2000s corre a cargo de Asmisael. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Mi querido Alejandro Polanco, buenas noches. Muy bien, gracias. No, pues gracias a ti por estar todavía aquí con nosotros para dar el cierre final de Now Music Radio, hablando justamente todavía del tema de los locutores. Hoy traes una ponencia bastante interesante porque vamos a hablar sobre un locutor famoso en los 90s y los 2000s que tuvo una muerte muy extraña, Asmisael. Una muerte que seguramente todo el mundo ha escuchado hablar, pero que muy pocos conocen qué fue lo que ocurrió alrededor, y hoy nos vas a exponer parte de esto y aclarar algunas dudas sobre la vida de el gran locutor, que en paz descanse, Juan Ramón Sáenz, locutor de una emisión en radio comercial, Radio FM, a través de Radio Fórmula, llamado La Mano Peluda, que ahorita comentábamos con Gabo Ortiz. Pero el tema aquí es, pues, ¿qué fue lo que ocurrió con Juan Ramón Sáenz, Asmisael? Bueno, pues antes de entrar en materia del tema, me gustaría platicar un poquito. Creo que la gran carrera que tuvo este hombre se lo merece, es decir, el respeto que se le tiene, la estima como un locutor, como uno de los programas que durante tantos años tuvieron un rating avasallador. De hecho, él en las últimas emisiones que tuvo al aire, porque sabemos que se separó de La Mano Peluda, después sí, una persona tomó la batuta. En las últimas emisiones este hombre decía que en toda su trayectoria había escuchado alrededor de 40,000 historias. Wow. Estamos hablando de un ranking sumamente impresionante, tomando en cuenta de que había ocasiones en las que pues a mí me tocó, yo creo que a ti y a muchos de los que nos están escuchando, nos tocó escuchar a lo mejor 5 historias, 6 historias, dependiendo, ¿no? de la duración. Había veces sí, en las que solamente eran 2 o 3 valga la redundancia, el largo de la historia que tenían que contar estas personas que llevaban noche a noche, en punto de las 10 de la noche hasta las 12, allá al filo de la medianoche. Se sentía la atmósfera. Yo en esos tiempos me encerraba en mi cuarto, apagaba las luces y se creaba la atmósfera realmente perfecta. ¿Sí? Juan Ramón Sáenz era un hombre sumamente agradable. Yo lo pude verlo en 2 ocasiones solamente, de muy rápido, pero una persona muy sencilla que se acercaba, que te saludaba, siempre con una sonrisa, con una empatía. Este señor, además de ser me atrevería yo a decir que uno de los mejores locutores que ha tenido la radio abierta aquí en México. Sí. Él tenía también una carrera detrás de eso, es decir, su trayectoria no solamente era detrás de un micrófono o la investigación. Juan Ramón Sáenz tenía una carrera en criminología, es decir, era una persona que prestaba mucha atención a los detalles, porque creo yo el éxito que tuvo el programa no era simplemente el abrir el micrófono y a ver, cuéntame tu historia, ¿no? Que a ti se te apareció la Llorona, que la sombra, que el duende, sino la manera en que él ponía atención a esos detalles para ir recabando un poquito más de información, haciendo que esas personas recordaran un poco más de ese suceso. Y que fuera verídica la historia, ¿no? Exacto. Es decir, yo me atrevería a decir que era mágica. Cada emisión de este hombre era mágica. Y bueno, tuvimos la oportunidad de antes del caso tan sonado que vamos a platicar ahorita, que muchos dicen que fue lo que desató o lo que desencadenó y que terminara pues en la muerte de Juan Ramón Sáenz. Hubo varios programas, como por ejemplo el de la Casa Clarita, el caso de Katia. Que este caso de Katia fue muy sonado porque muchos decían, es que no es cierto, es que se oye más falso que los piedrodólares, pero en su momento la verdad es que sí nos puso los pelos de punta. Y el de la casa, no sé si tú recuerdas la Casa Clarita, fue una emisión que él hizo totalmente en vivo dentro de una casa que al parecer tenía un problema muy fuerte, tanto de poltergeist como de posesión dentro de cada una de las aulas. Y en ese programa pues él estuvo a punto de tener un accidente que le hubiera costado incluso la vida, porque empezaron a volar los muebles de una planta a otra. Sí. A él casi le cae, no recuerdo, y si tú recuerdas, corrígeme, estuvo a punto de caerle un ropero o un buró, algo así, pero sí, era un mueble bastante grande. Un ropero, sí.
Sí, que si le hubiera caído encima, yo creo que ahí lo mata, ¿no? De hecho, él dice, ¿saben qué? Yo creo que ya estuvo bueno por el momento, ya estamos tentando mucho a la suerte, vamos a cortar ahorita la transmisión. Y bueno, no todo era nada más el escuchar y el decir, oye, qué terrible o qué traumante pudo haber sido para ti, o todavía lo recuerdas. Él contaba con un panel de expertos, recuerdo mucho al maestro Eric Soham, exactamente, muy famoso también, que por cierto, me parece que él ya falleció, tengo entendido. También, ¿sí? También lamentablemente falleció también. Tenía otros parapsicólogos, tenía incluso sacerdotes de la Iglesia Católica que hacían las emisiones y vámonos en directo, trataban de hacer una especie de desalojo, una especie de exorcismo. Y bueno, ya para pues la recta final de estas emisiones de La Mano Peluda, estamos hablando por ahí de, pues ya en el 2002, de hecho ya estamos hablando de que son 18 años, hace 18 años. Sí. Fue de las últimas emisiones en las que pues fue al principio del programa cuando Juan Ramón Sáenz dice, pues fíjese que tenemos una llamada ya de los Estados Unidos, de la frontera, del Paso. Es un joven que se hace llamar Josué y nos tiene una historia bastante buena, ¿no? Realmente él no sabía de lo que se venía, ¿no? La historia. Este fue uno de los pocos programas que se dedicó a un solo programa porque no alcanzó. A lo largo de estas 2 horas conocimos a un hombre que no dio su nombre verdadero, se hacía llamar Josué, en el cual nos relata que él es mexicano, que él viene de un estado de la República, de familia muy humilde, y que en sus aires, pues no de grandeza, sino de cierto modo de superarse, ¿no? De sacar a su familia de esa pobreza en la que vivían, empieza a tentar a la suerte tratando de conseguir, pues por medio de libros prohibidos, pues hacer un pacto con el maligno para así él tener pues el sueño, ¿no? De muchas personas de fama, poder, dinero, fortuna, etcétera. Pero pues a lo largo de lo que él iba contando esta historia fuimos sabiendo pues que como todos sabemos absolutamente todo lo que tiene que ver con las artes obscuras, invocaciones, demonios, etcétera, todo tiene un precio. Y Josué cuando llega a esta parte clímax de la historia, cuando dice, bueno, a mí me dijeron que me iban a dar un anillo, que ese anillo me iba a dar mucho poder, me iba a dar dinero, me iba a dar todo lo que yo quería, pero que tenía un precio. Y ese precio era el de una vida. En ese momento se quiebra la voz de Josué, o sea, realmente yo lo estaba escuchando y créeme que hasta me paré, prendí la luz y dije, ay güey, esto está muy bueno, a ver, súbele más. Sí. Se quiebra la voz, realmente era creíble, es decir, yo no creo que los pudimos escuchar en vivo, o incluso el caso, de hecho el audio original, el audio completo está en YouTube, lo pueden buscar. Sí. Créanme que pues no crees que sea falso, así, tal cual, ¿no? Sí. No es muy difícil que alguien pueda transportarte esa emoción, ese sentimiento que tenía Josué en ese momento. Sí, sobre todo porque estamos hablando de que, como tú lo comentabas en un inicio, daba tantos detalles al estar relatando al aire lo que estaba ocurriendo que lo hacía real, ¿no? O sea, no, cuando tú inventas una historia, pues faltan muchos elementos, se nota cuando alguien está mintiendo al aire. Es increíble que por la voz tú puedas identificar si una persona está feliz, triste, espantada, preocupada. Y el caso de Josué juntaba justamente esta preocupación, este miedo que tenía. Y mucha gente se quedó pegada en el radio durante mucho tiempo escuchando, y algunos aseguraban que también habían, pues, no sé si era parte de la sugestión, pero que también había muchos efectos en sus casas al estar escuchando este relato. Sí, de hecho hubo gente que estuvo mandando, bueno, en ese tiempo apenas si funcionaba aquello de mandar correos, básicamente eran simples llamadas y recados que le dejaban a Juan Ramón al final del programa, donde le decían que pues que en su casa se había movido un objeto, que se habían cerrado las puertas, que se escuchaban los gatos maullando, perros ladrando, es decir, cosas muy muy sobrenaturales. Incluso Juan Ramón Sáenz dijo que en la cabina había bajado la temperatura radicalmente, que esa es una señal totalmente palpable de que está ocurriendo algo fuerte, vamos. Sí. Siguiendo el relato, porque eso fue el primer día, obviamente llega el momento que dice Juan Ramón, oye, pues me interesa mucho tu relato, sabes que estamos llegando ya al final, ¿te parece si mañana continuamos? Al siguiente día yo creo que más de uno estábamos nada más viendo el reloj a ver a qué horas daban las 10 de la noche para escuchar,
Y ya en esta segunda parte, pues Josué empieza a relatar cómo pues efectivamente hace ese pacto, cómo él tiene que sacrificar asesinar básicamente a un miembro de su familia, cómo le otorgan este anillo, él comienza a tener este dinero, este poder, todo lo que él necesitaba, pero pues él en un principio lo quería para ayudar a su familia, para sacar a su familia de esta pobreza en la que vivían. Pues su familia obviamente le da la espalda, él queda devastado, no le queda otra más que irse, no nada más de esa casa, sino del estado, del país, se va para Estados Unidos. Sí. Allá comienza una nueva vida, y mientras él está relatando todo esto, a mí me llama mucho la atención. De hecho, los invito a que escuchen el audio en YouTube y que le pongan mucha atención, porque se empiezan a escuchar, es casi, bueno, no inaudible, pero como estás muy metido en lo que está diciendo Josué, no le pones atención a otros sonidos, pero se empiezan a escuchar voces sí, que no son humanas, en pocas palabras podemos decirlo. Y llega un momento en el relato en el que Josué dice, es que yo nunca estoy solo, hay unos seres que están conmigo que me atormentan día y noche, que me hacen daño, etcétera. Y es cuando el volumen de estas voces empieza a subir, y créeme que aunque se escucha muy pelado lo que voy a decir, se te hacen de yoyo los calzones, porque ¿sí? Es algo que te hiela la sangre. O sea, dices, eso no lo haces con una maquinita, eso no lo haces con un efecto de computadora. O sea, eso es se escucha muy real. Y bueno, finalmente, pues por ahí se empiezan a escuchar estas voces que le empiezan a hablar, que le empiezan a decir Josué, y más voces, ¿no? Muy tenebrosas. Sí. El audio se corta, no sabemos qué pasa. Juan Ramón también dice, oye, pues perdimos la comunicación, no podemos reconectarnos. Después pasan los días y dicen, pues hemos tratado y nomás no, y pasan semanas, hasta que finalmente dice que pudieron contactarse con él, que él se encuentra, entre comillas, a salvo en una especie de retiro espiritual con unos cristianos allá en Estados Unidos, porque estos seres atentaron contra la vida de Josué, lo trataron de asesinar clavándole un crucifijo en el estómago, que él estuvo a punto de perder la vida. Y bueno, ya sucesivamente estamos hablando de que pasan años, es decir, Josué no se sabe qué pasa. Juan Ramón Sáenz, cada vez que le preguntaban, él decía, pues él se encuentra luchando contra lo que lo atemoriza, contra estos demonios, está recibiendo mucha ayuda espiritual con gente allá del otro lado en Estados Unidos, es lo único que sé, es lo único que les puedo decir. Hasta ese momento, pues el programa continúa, sucesivamente Juan Ramón, como mencionábamos, pues ya no conduce el programa de La Mano Peluda. Sinceramente no sé qué pasaría ahí, si fue un final de contrato, si hubo intereses. Sí, un arreglo que ya no pudo tener con Radio Fórmula, y después se fue para XFM a crear un programa llamado Exhalofrío, y es cuando retoman La Mano Peluda a otras personas, que era Rubén García Castillo el que originalmente había iniciado con este programa, pero ya no era lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que no era lo mismo. Juan Ramón Sáenz, aparte de tener esa voz tan característica, pues tenía este carisma, este carisma que aunque te estuvieras haciendo del baño del miedo, dice, tranquilo, no pasa nada, mira, sí, tú estás allá, nosotros estamos hasta acá, etcétera. Esa manera de calmar. Y ya en la última, digamos que etapa, cuando lo vimos, pues era en las emisiones de este programa regiomontano de Extranormal. Era Tapatío, si no me equivoco. Bueno, según yo era Tapatío. Tapatío, sí, Tapatío, sí, porque sí, no sé si es de Guadalajara o de Monterrey. No, de Guadalajara, ahí surgió de Extranormal, sí. Aparece ahí Juan Ramón, pues ya no... dándonos más bien ayudando a que la gente contara sus relatos, sus historias de que lo que les había pasado, que la abuelita, el abuelito, etcétera, sino que ya eran, digamos que investigaciones y pequeñas cápsulas, aunque sí siempre se extrañaba estas emisiones. Y bueno, finalmente después de varias emisiones en Extranormal, cuando él pues hacía estas cápsulas, nos llega de trancazo. Es decir, yo me acuerdo, yo no pude ver ese programa de un inicio, pues recuerdo que lo puse, lo sintonicé, y a cada pausa, a cada ida comercial decían, y no se pierdan porque va a venir Juan Ramón Sáenz en una entrevista exclusiva con el caso más terrorífico, La Mano Peluda de Josué. Y yo me quedé y dije, ay güey, o sea, ya lo encontró, ¿no? Y Josué se va a prestar a dar una entrevista. Yo sinceramente dije, esto está mal. O sea, yo dije, dije, te estás metiendo con algo que está muy fuerte. O sea, está muy... Y bueno, ya después obviamente no pasan la entrevista en vivo, sino que hacen un video en donde se hace esta entrevista, en el cual Juan Ramón dice que lo citó en cierto lugar.
que se tuvieron que subir a una lancha para llegar a una especie de islote, una pequeña isla. Y ahí fue la mentada entrevista en donde pues Josué no quiso dar la cara, decía, no, sabes que no me tomes, no quiero que me vean. De espaldas, que sea la entrevista. Sale de espaldas y hay algunas tomas en donde se puede él apreciar incluso pues el famosísimo anillo, que al parecer decían que sí se lo habían podido quitar, es decir, que había sido un ritual bastante fuerte, ya no con gente de la iglesia, con gente cristiana católica, sino que habían tenido que recurrir a otros medios más fuertes, entre ellos pues el palo mayombe, la santería, el vudú, etcétera. Es decir, este cuate está metido en algo muy grueso, va de Guatemala a Guatepeor, es decir, se mete con cosas más fuertes, ¿no? Sí. Y bueno, a lo largo de la entrevista pues realmente Josué no nos dice, no nos cuenta algo para que nos situemos en línea del tiempo. Esta entrevista con Josué sucede en el 2002, es decir, por radio durante La Mano Peluda. Sí. El encuentro con Juan Ramón es en el 2011, si no me equivoco. Sí. Sí, estamos hablando que hay una diferencia de 9 años, en los cuales el caso fue súper sonadísimo. Incluso a mí me tocó ver en el metro los famosísimos vagoneros con su DVD portátil que decían, miren, de La Mano Peluda el caso de Josué, y todos así como que, güey, sigue siendo famoso, ¿no? Sí. Seguía siendo, y no es para menos, la verdad es que era bastante fuerte este caso. Bueno, retomo. Se termina la entrevista con Josué. Algo sucede, Josué dice que le logran quitar el anillo, pero que por alguna razón el anillo regresa a él, y que esta vez ya no quiere correr el riesgo, porque en esa ceremonia que le hicieron para despojarlo del anillo y para que de cierto modo se rompiera el pacto, pues estuvieron casi a punto de cortarle el dedo, ¿no? Porque decía Juan Ramón, me impresiona mucho el tamaño del anillo, porque cualquiera pensaría que si él mueve la mano, el anillo saldría volando, es decir, es un anillo que obviamente no es de su talla, pero Josué dice que se han hecho miles de intentos por quitárselo, que no se pudo hasta esta ceremonia. Y yo en esa entrevista, si tienen oportunidad los que nos están escuchando de buscarlo, también está en YouTube, yo noté un cambio en la personalidad de Josué. Yo noté un cambio de esta persona que habla en el radio, que dice, ayúdame, yo ya no quiero esto, yo ya me arrepentí. Yo veo un cambio radical en el que, pues al parecer él ya le había agarrado cierto, pues no puedo decir cariño, ¿cómo decirlo? Que ya le había gustado, es decir, ¿cómo decirlo? Una costumbre, ¿no? Ya había... Una costumbre, no sé, por ejemplo, en los últimos minutos de la película del Retorno del Rey del Señor de los Anillos, cuando Frodo está a punto de lanzar el anillo y dice, ¿y por qué lo voy a lanzar? ¿Por qué no he de quedármelo, no? Si he sufrido tanto por él. Sí. Yo sentía esa energía en Josué de decir, bueno, pues es que ya estoy aquí, ya pasé por tanto, tengo este poder, tengo todo esto, y ¿por qué no quedármelo? Condenado ya estoy, ¿no? Es decir, ya me lograron quitar el anillo una vez, pero lo que hice no lo puedo deshacer. Entonces, y la energía que emanaba Josué, la verdad es que sí daba temor, ¿eh? O sea, era de un hombre que tenía un poder, y que te dabas cuenta. Incluso Juan Ramón, después de esta entrevista, comenzó a decir que él, durante la entrevista, el camarógrafo, el microfonista, etcétera, se empezaron a sentir mal. Es decir, la energía que emanaba este hombre te revolvía el estómago. Se hablaba de algo que te cimbraba las tripas, en pocas palabras. Sí. Y después de esto, pues no fue mucho, serían yo creo que cuestión de días, de semanas, de días, perdón, sí, de días. Sí. Cuando Juan Ramón se empieza a sentir mal, el primero que se empieza a sentir mal de los que estuvieron ahí fue el camarógrafo. Uh-huh. Él se empieza a sentir mal y me siento mal hasta que lo llevaron al hospital. Y bueno, él es intervenido de urgencia de una hernia que ni él tenía idea que tenía, que estuvo a punto de perder la vida si no lo hubieran metido a quirófano de emergencia. Se llama, creo. No tengo ahorita el dato. El del que tengo el dato es el de, Mario Estrada. Se llama Mario Estrada, sí. Él todavía vive. Y bueno, Juan Ramón Sáenz, para allá el 29 de mayo unos días antes, a mediados de mayo, él es intervenido también de emergencia. La cirugía sale bien, es decir, él ya estaba en postoperatorio, nada más esperando el alta. Y de la nada, pues nos despertamos con la noticia de que Juan Ramón Sáenz falleció. Yo me quedé de a 6, dije, bueno, pues es que
él ya estaba bien, ¿no? Es decir, sabemos que hay complicaciones después de las operaciones, pero él ya nada más estaba esperando el alta. Médicamente se habló de que había sido una bacteria que había entrado durante la operación, otros decían que no, que fue después de la operación, pero la manera en la que esta supuesta bacteria pues terminó con la vida de Juan Ramón fue en corto, o sea, fue en cuestión de días, algo muy muy raro, y a partir de ese momento comienzan pues las hipótesis hablando de que pues a lo mejor el hecho de que él se entrevistara con Josué tuvo que ver con la muerte de Juan Ramón, tal vez no indirectamente, pero sí tuvo que ver, e incluso con el mal de hernia del otro joven, Mario. Sí. Y por ahí empiezan a hablar incluso gente que conoció a Juan Ramón, que estuvo en el programa, y también gente que estaba en el panel de Extra Normal, empiezan a hablar al respecto, empiezan a decir, bueno, pues es que si vemos el video podemos ver el aura y vemos la energía que emana Josué, que obviamente no es una persona buena, que si tú te le acercas te puede, bueno, no pegar, es que esa energía se emana de una forma en la que choca y se te viene, es decir, se te pega. Y posiblemente no fue Josué directamente, pero sí era el ente o los entes, los seres del bajo astral que traía Josué durante tantos años, los que tendrían que ver para pues llevar a Juan Ramón Sáenz a este fatídico final. Era una persona joven, es decir, no llegaba, si no me equivoco, no llegaba a los 50 años Juan Ramón, joven, estaba perfecto realmente. De salud. Sí. Él antes de esta intervención quirúrgica pues nunca había tenido un accidente en su vida, nunca había tenido otra operación, es decir, era una persona sana en toda la extensión de la palabra. Y ya un tiempo después, entre comillas, los que saben de esto, pues incluso la hipótesis, la teoría más fuerte al respecto es de que ahora Josué, para seguir haciéndose fuerte o para ¿cómo decirlo? Pues sí, en pocas palabras se convirtió en una especie de vampiro psíquico, tragando o succionando, absorbiendo la energía de quienes le rodeaban. Y pues en este caso Juan Ramón, que también uno de las cosas que yo vi en la entrevista que me llamaron mucho la atención, y que te digo que yo cuando la entrevista dije esto va a acabar mal, esto está mal, es de que Juan Ramón no llevaba ningún tipo de protección encima, exactamente. O sea, ningún tipo de protección, o sea, nada más su chamarrita para el frío y prende la cámara y vámonos, ¿no? Sí. Cuando uno tiene un acercamiento con personas que sabemos que están muy metidas en ciertas cosas, pues hay que llevar ciertas protecciones, aunque muchos dirán que eso es una tontería, que es supersticioso, pero la verdad es que nunca está de más, desde un rosario, una medalla de San Benito, y más protecciones que se pueden hacer antes de esto, como lo hemos visto en muchos de los programas de Extra Normal, que antes de entrar a una casa que tiene señales de estar habitada por algún ente, una posesión, ellos se protegen ya sea con algún talismán o con alguna invocación, con alguna protección de algún ángel, arcángel, serafín, etcétera. Y Juan Ramón no lo hizo, es decir, Juan Ramón se aventó al ruedo así. Entonces posiblemente sí tuvo que ver ahí. Yo me inclino por esas dos versiones. Una, que la energía y los entes que traía Josué cargando le hicieron este daño a Juan Ramón, que llegó al punto en que lo debilitó hasta matarlo. Y la otra, que pues es una hipótesis, pero sinceramente yo no diría que está muy sostenida, que fue que Josué directamente tuvo algo que ver en esto, como una especie de decir, durante estos años nunca me viste, a lo mejor no me creíste, ahora estoy aquí y voy a hacer que me creas. O sea, vas a vivir en carne propia lo que es sentir esta energía, este poder pues oscuro a final de cuentas. Sí. Creo que la verdad nunca la vamos a saber. Incluso se llegó a contactar después a Josué, y Josué lo único que dijo fue: no es mi culpa, no fue mi culpa, no quiero que me culpen a mí, pero sí tengo algo que ver. Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Por eso es mi primera hipótesis, ¿no? Que él no quiso atentar contra la vida de Juan Ramón, pero que también no le advirtió qué tan fuerte podría ser esa entrevista, ese encuentro después de 9 años, y cómo le hubiera podido afectar. Creo que también fue una falta de juicio de Josué decir: oye, traigo esto,
necesito que te protejas, necesito que traigas esto porque pues está muy fuerte, ¿no? Te puede afectar de una u otra manera y bueno, pues los resultados lamentablemente ahí están. Perdimos a uno de los mejores locutores que ha tenido la radio abierta, a una de las personalidades en serio, investigadoras del mundo paranormal. Los demás, no quiero decir su nombre, pero ya sabes de quién hago referencia. Sí. Los demás son payasos. El señor Juan Ramón contaba con varias, de hecho él fue galardonado muchas veces por este programa La Mano Peluda, el reconocimiento del medio del radio. Tú sabrás mejor, ¿es la Citatir o la CONACYT la que otorga los premios al radio? No, el Citatir es el sindicato de los trabajadores. Perdón, entonces sí. ¿Es la CONACYT? No, CONACYT no, es el Citatir. No. Citatir. Hay una que tiene varias siglas, que por ahí, de hecho por ahí están las fotos también cuando le entregan este reconocimiento por tantos años en la mano. Pero es decir, era una persona seria, era una persona respetable que nunca se hubiese prestado a una jugarreta, es decir, a algo que estuviese montado desde un inicio. Bueno, los audios ahí están, de hecho se pueden encontrar en YouTube muchos audios. Lamentablemente pues no tendremos acceso a las más de 40,000 historias, pero sí a los más importantes por ahí. Sería muy bueno, sería muy padre por ahí que Radio Fórmula hiciera una especie de audioenciclopedia, sí, en donde se sacaran todos los audios de La Mano Peluda, porque es bastante rescatable, es parte de un, pues es un legado, es decir, todo lo creo que no nada más nuestra generación y los que nos están escuchando, sino todavía jóvenes siguen descubriendo y preguntándose y buscando información de quién fue Juan Ramón Sáenz, de qué era la mano peluda. Pues no me queda más que agregar que obviamente es lamentable la pérdida de Juan Ramón Sáenz y también pues ese misterio que va a estar rondando durante mucho tiempo y posiblemente nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Fue tan rápido, eso es lo que más saca de onda, ¿no? Si hubiésemos sabido que Juan Ramón ya tenía tiempo enfermo y todo eso, pero no, él estaba súper sano. Sí. Y es un misterio muy escalofriante porque pues ahí perdió la vida una persona muy querida para todos los oyentes, para todos los amantes de los sustos, de los escalofríos, de lo paranormal, de la investigación, incluso, y obviamente para la industria de la radio. Increíble la historia de la vida de Juan Ramón Sáenz, que al igual que como dice Asmisael, muy poca gente lo sabe, pero fue mi maestro en la Asociación Nacional de Locutores y confirmo lo que tú dices, una persona muy amable, una persona muy atenta. Tengo por ahí todavía mi reconocimiento del módulo que tomé con él, que era justamente de producción radiofónica, y atrás unas palabras que me escribió, y hoy pues bueno, ese reconocimiento vale oro para mí. También impactado cuando ocurrió esta situación. Y pues bueno, hay muchas teorías al respecto, que si a lo mejor esa reunión fue como pues para entregar a Juan Ramón y que Josué ya tuviera una mejor vida, son muchas, pero seguramente se estará hablando por mucho tiempo de la historia de Juan Ramón Sáenz y Josué. Asmisael, muchísimas gracias por compartirnos este segmento en Veritas de Universos a través de 90s y 2000s por Now Music Radio. Invita por favor a toda la gente que te siga en tu show, en tu podcast, también en tu show de El Circo Volador en Veritas de Universos. Claro que sí, antes que nada, pues agradecerte a ti por el espacio semana a semana, agradecerle a las personas que hacen favor de escucharnos en vivo y más adelante en el podcast, pues me pueden escuchar en vivo los días lunes en punto de las 6 de la tarde a través de la página www.circovolador.org/radio. La transmisión en vivo la hacemos desde el perfil de Facebook de Veritas de Universos y mi canal de YouTube también se llama así, Veritas de Universos. Ahí encontrarán la mayoría de las transmisiones en vivo que he hecho pues en cabina y ahora desde casa. Si tienen algún tema en particular que quisieran que yo abordara aquí en el espacio que el buen Alejandro Polanco me otorga cada semana, me lo pueden hacer llegar en mi Facebook personal, Asmisael Montenegro Lex, o al correo asmisael@gmail.com.
Perfecto, pues ahí está la invitación de Misael Montenegro de Lerx. Pues no me queda nada más que agradecerte, don Veritas, y pues estaremos ya la próxima semana hablando de más temas de misterio y otras realidades aquí a través de Now Music Radio. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho. Gracias a ti, estamos en contacto. Cuídate, Víctor, nos vemos.